pero la jornada está marcada por el conflicto que se está viviendo en Chuquisaca. Bloqueos, movilizaciones, piquetes de huelga, y hay una que todavía se mantiene a esta hora de la noche en La Paz. Nos vamos rápidamente con Rubén Quispe, nuestro compañero que ya está listo. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Priscila. Efectivamente, en la Asamblea Legislativa, el piquete de huelga que en el 6º día que llevan adelante, en este momento, Priscila, 2 asambleístas de oposición, la diputada Yesenia Yarwi del PDC y la diputada Lourdes Millares. Sin embargo, los otros huelguistas, a partir de las 11 de la mañana, uno habría levantado la huelga y 2 habrían sido dados de baja. Vamos a conversar con la diputada Yesenia Yarwi. Diputada, ¿cómo está viendo este panorama? Ustedes están cumpliendo el 6º día de huelga. Muy buenas noches, nosotros bien firmes en nuestra medida, así como lo ha dispuesto la reunión de instituciones y el comité cívico. Frente a esta situación que estamos viviendo como chuquisaqueños, vamos a seguir en pie de lucha defendiendo los recursos de nuestro departamento. Tenemos entendido que los huelguistas del MAS han levantado la huelga, 2 han sido de baja, ¿no? Sí, en horas de la mañana el diputado Francisco Gutiérrez se salió de la huelga justamente expresando que se va a trasladar a la ciudad de Sucre y se va a incorporar en la huelga de hambre de la brigada parlamentaria. Las otras 2 colegas, entre estas Arminda Durán y Epifania Centeno, fueron dadas de baja justamente porque una tenía complicación de gastritis y la otra ya se veía débilmente sana de salud. Es por eso que ellos han abandonado el piquete de huelga de hambre. Quedamos únicamente la oposición con la diputada Lourdes Millares y mi persona. ¿Cómo están viendo el panorama? Ya se habla de bloqueos en la ciudad de Sucre, el paro cívico también. Sí, justamente nosotros nos encontramos muy fortalecidos, motivados, porque a raíz de 10 horas de debate en la Cámara Plenaria de Diputados, a raíz de que nosotros hemos defendido este proyecto de ley y aún así no fuimos escuchados, fuimos discriminados y humillados como departamento, surgió. Y el departamento de Chuquisaca nos está respondiendo. Y ahora también nosotros vamos a seguir en este pie de lucha porque el día de mañana Chuquisaca amanece totalmente movilizada, con paros, bloqueos y obviamente defendiendo el territorio de Incahuasi y también obviamente en contra de la promulgación de este proyecto de ley que es la 058. Priscila, si tienes alguna consulta para la diputada. Rubén, solamente preguntarle a la asambleísta, buenas noches, ¿cuál es su estado de salud? ¿Cuál ha sido la evaluación de los médicos? Muy buenas noches, la verdad que sí, ya se sienten los efectos de la huelga de hambre, siento la piel un poco acalambrada, tengo presión baja, pero aún así, si bien estoy un poco débil de salud, dentro de mi alma estoy muy fortalecida para seguir respaldando la protesta de mi departamento, que es a lo que nosotros nos motiva día a día. Muchísimas gracias, información importante que se está generando en la Asamblea. Rubén, gracias. Gracias a la asambleísta por compartir estos minutos con nosotros. Nos vamos hasta Chuquisaca, por favor, porque quiero saludar al secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, el licenciado Armin Cortés, que está con nosotros. Buenas noches, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Armin Cortés, que está con nosotros. Buenas noches, un placer tenerlo. Tenemos algunos problemas con el audio, vamos a tratar de solucionar este tema para poder conversar con el secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca y hacer una evaluación de lo que está sucediendo en el país y en el departamento sobre todo, donde se está movilizando la población en su conjunto. Varios sectores y demás están movilizados. Ahora sí, secretario, ¿me escucha? Buenas noches. Ahora sí. Secretario, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame, Priscila. Secretario, bienvenido a Todo a Pulmón. Por favor, ¿cuál es la evaluación que tiene de estos días de movilización? Bueno, recordar a todo Bolivia que justamente las movilizaciones que están realizando diferentes autoridades de nacionales y departamentales y población en general son compartidas desde el gobierno departamental. Nos sumamos al tema de que nos sentimos indignados por la promulgación de una ley y consecuentemente la resolución ministerial 090. Sin embargo, hay que aclarar un elemento, Priscila. La gobernación de Chuquisaca el día de ayer ha asumido una posición de que ya no dar una alternativa, una solución a este conflicto
porque cuando consideramos que las acciones de hecho, como son los paros cívicos, las medidas de presión, huelgas de hambre, como medidas extremas, no van a solucionar el conflicto en cuestión. No van a dejar sin efecto la ley 051 promulgada recientemente, el tema de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, y menos van a dejar sin efecto la resolución ministerial 090 que pretende arbitrariamente definir el 100% de los límites entre ambos departamentos. En ese sentido, la posición de la gobernación es clara, de lucha y defensa de los intereses del departamento, pero a través de la vía legal. Esto implica que el gobierno departamental, a través del equipo jurídico que contiene, está trabajando ya en acciones de carácter legal que permitan dejar sin efecto la resolución ministerial 090, elemento que de alguna forma va seguramente restablecer los derechos del departamento que se están reclamando en este momento a través de estas medidas que se están realizando por diferentes actores de la sociedad chuquisaqueña. Secretario, ayer se llevaba adelante una reunión importante, estaba el ministro de Justicia, el viceministro Vargas, Gonzalo Vargas, recién posesionado, había una propuesta en mesa, sin embargo esta ha sido rechazada por todas las instituciones. Sí. Aló. Hola. Secretario, le repito nuevamente, por favor, había una propuesta en mesa establecida por el ministro de Justicia, el viceministro Vargas, que recién fue posesionado. Esta propuesta ha sido rechazada por todas las instituciones, incluyendo la gobernación. No, hay que aclarar un elemento. La gobernación ha sido parte de esta propuesta que está basada en 6 puntos, como son justamente uno de los elementos que habíamos reclamado insistentemente desde el gobierno departamental era la destitución o alejamiento del viceministro Hugo Siles. Ese elemento se ha cumplido. Segundo, habíamos solicitado procesos de exploración en el tema de campos, de los campos, de los yacimientos hidrocarburíferos que tiene el departamento. También se nos había explicado que se iba a lograr esto. Asimismo, habíamos logrado de que se realice una mesa técnica en la cual se iba a debatir estos elementos justamente con la participación de personeros de IPFB, el Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomías, Ministerio de Justicia como una entidad imparcial y el IGM. Esta reunión, aclaro, se ha estado realizando desde el día de ayer, hoy también se ha realizado con la participación. Hemos avanzado notablemente en los resultados, sin embargo todavía no existe un resultado final, por eso no podemos informar este elemento. Sin embargo, consideramos nuevamente que las propuestas realizadas y los acuerdos alcanzados dan una solución al conflicto. Y en este momento lo que Chuquisaca debe ver es dar una solución al conflicto, no generar más conflictos a través de las acciones de hecho. Por eso la gobernación reitera su posición en relación de accionar mecanismos de carácter legal de forma preferente sobre las acciones de hecho. Esto, por ejemplo, este tipo de situaciones ha motivado que varios de los asambleístas departamentales de Chuquisaca retiren esta extrema medida y accionen inmediatamente procesos de concertación. Es así que, por ejemplo, el día de hoy, en una reunión de más de 5 horas de carácter técnico, ellos han participado activamente a los efectos de encontrar soluciones a este problema. Y reitero, consideramos que es el mecanismo idóneo para dejar de este conflicto y sobre todo generar resultados para el departamento. Y la única forma es la vía legal. Ahora, hoy el ministro de Gobierno también habló sobre el tema y dijo que no es ninguna cuestión política o de gusto o no sobre el tema Incahuasi y que hay el respaldo de un estudio técnico que establece que el reservorio es de Santa Cruz y pide a los departamentos dejar de lado las movilizaciones. El ministro ha asegurado que se va a cumplir lo que dice la sentencia. Primero, que se pueda delimitar ya a ambos departamentos y segundo, que se lleve adelante un nuevo estudio técnico para establecer dónde está el campo Incahuasi. Entonces, en base a eso, ¿cuál es su criterio? Si eso es lo que dice el ministro de Gobierno. Efectivamente existe una sentencia constitucional que debe ser cumplida. Compartimos el criterio del ministro en ese sentido, cuyo
requisitos son el tema de definir los límites interdepartamentales, no solamente una fracción como pretende la ley 051, que establece los límites de 30 vértices y 47 kilómetros lineales. Nosotros pedimos como departamento de Chuquisaca que se haga una delimitación del 100% de los límites entre ambos departamentos, es decir, 120 vértices y 510 kilómetros lineales. Este elemento va a permitir a ambos departamentos establecer con absoluta claridad cuál es el margen de pertenencia con uno u otro reservorio. Aclarar, Priscila, que muchas veces solamente se enfoca en el tema Incahuasi. Chuquisaca y Santa Cruz tienen más de 6 campos compartidos y justamente el elemento que va a determinar el régimen de participación del mismo es establecer los límites interdepartamentales con carácter definitivo. Ahora, en lo que no compartimos, y aclaro, y siempre hemos rechazado, es de que se pretenda a través de la resolución ministerial 090, de forma incorrecta e indebida, obligarnos a establecer un límite que no está definido. Históricamente es un tema pendiente entre Chuquisaca y Santa Cruz y que lamentablemente el mal trabajo realizado por el exministro Hugo Siles ha generado esta confrontación innecesaria entre ambos departamentos. Nuevamente aclaro, si bien respetamos la posición del ministro, no la compartimos en el sentido de señalar de que es ya absoluta y consiguientemente los límites entre ambos departamentos están definidos. Nosotros tenemos serias observaciones al trabajo realizado por esta autoridad de conciliadora. Consiguientemente hemos anunciado y lo vamos a materializar en la presentación de un recurso de carácter constitucional que seguramente establecerá la invalidez de la resolución ministerial 090 y consiguientemente permitirá a los dos departamentos hermanos definir sus límites y en ese sentido, una vez definidos, podamos establecer los regímenes de participación en los reservorios. Aclaro que si el resultado de este proceso de delimitación resulta que el campo Incahuasi específicamente es de pertenencia íntegra del departamento de Santa Cruz, Chuquisaca respetará este elemento. Sin embargo, resultado de un proceso de delimitación se establece que existe un régimen de participación entre ambos departamentos. También pedimos el respeto de Santa Cruz a esta situación. Secretario, por favor, para que nos quede clara la figura, en este diálogo que se está llevando adelante, en esta mesa técnica que usted nos señalaba, se está hablando sobre esta resolución ministerial para dejarla sin efecto. Justamente, sí, ese es el elemento central. A criterio de nivel central del Estado, aclaro, de personeros del Viceministerio de Autonomías que están presentes, y hay que reconocer por lo menos esta amplitud, por cuanto hasta hace muy poco tiempo no se nos había permitido este tipo de relacionamiento directo por la negativa de su autoridad. Es así, hay que decirlo claro. Pero ahora ha habido una apertura vinculada obviamente a través del Ministro de Justicia, en la cual están los personeros del Ministerio de Autonomías. Aquí está explicando los mecanismos y procedimientos aplicados para el proceso de conciliación y resultado seguramente de este debate técnico entre los que, en este caso, la autoridad conciliadora y nosotros como entidad demandante, podremos establecer justamente si efectivamente corresponde o no corresponde el inicio de procesos y acciones legales. De momento, como se está manteniendo y evidenciándose que nosotros tenemos la razón, consideramos que vamos a accionar los mecanismos de carácter legal para dejar sin efecto la resolución ministerial 090, que da origen y es el elemento vinculante y base jurídica de la ley 051. Ahora, si están analizando este tema que tiene que ver con dos departamentos, ¿no debería estar Santa Cruz también? En este caso se ha tomado la decisión de que solamente esté nosotros porque Santa Cruz asume y define de que el procedimiento realizado por la autoridad conciliadora es correcto. Ellos están celebrando, al contrario, la resolución 090 y consiguientemente también, como usted habrá observado, los parlamentarios y representantes de Santa Cruz realizaron activamente un proceso aceleradísimo desde nuestro punto de vista para la promulgación de la ley 050. Consiguientemente, nosotros, los afectados directos, hemos pedido simplemente que se nos explique los procedimientos y en ese sentido haremos y demostraremos ante una instancia jurisdiccional seguramente la nulidad del mismo. En este caso hay que reconocer que ha habido una amplitud de la autoridad conciliadora, pero esto no significa nuestra aceptación de los resultados que están establecidos en la resolución ministerial 090. Bueno, pero si lo que se está hablando es sobre si es correcto o no esta resolución, si es correcta o no la resolución, y esto podría modificar
la resolución y la ley que ya ha sido aprobada, debería nomás llamar a Santa Cruz para que también esté en la explicación. No sé. Entiendo que, mire, hay que ser claros acá, pero si la diferencia de Chuquisaca, Santa Cruz cuenta con todos los antecedentes del proceso de delimitación. Recordar a la población boliviana que Chuquisaca, para poder acceder a la información documental que está establecida en la resolución ministerial 090 y el proceso de delimitación, ha tenido que recurrir a una acción de amparo constitucional, que aclaro, hasta la fecha no ha sido cumplida incluso por el Ministerio de Presidencia. La sola obtención de documental nos es muy complicada para nosotros. Por eso manifestamos claramente y denunciamos la parcialidad que tuvo la ex autoridad con relación a este procedimiento, en el cual favoreció notoriamente al departamento de Santa Cruz. Este elemento ha hecho también así que la gobernación de Santa Cruz asuma la decisión política de no considerar los límites, cuando ellos saben que históricamente el 86, el 2008 y el 2011, ambas entidades territoriales se sentaron y establecieron cronogramas de actividades para poder realizar un proceso de delimitación entre ambos departamentos. Pero por el mal trabajo realizado por la autoridad competente, privó a estos dos departamentos para realizar este procedimiento de forma arbitraria, reitero, y en este caso, asumiendo que un juez estaba de parte de uno, obviamente Santa Cruz cambia de posición y en ese momento el gobernador Rubén Costa se niega a sentarse a una mesa de diálogo para poder definir de forma concertada nuestros límites. Por ese motivo consideramos que es innecesario que solo en este caso, como somos la parte afectada, recibamos una explicación de nivel centrado y ahí podamos observar y hacer conocer nuestras quejas. Seguramente las mismas van a ser materializadas a través de un recurso de carácter legal, reitero. Secretario, entonces están recibiendo explicaciones, no así modificar lo que ya se hizo. Correcto, eso es lo que es correcto, solamente explicaciones. Uno de los elementos centrales para que los asambleístas departamentales decidan suspender su huelga de hambre era justamente escuchar de las autoridades que han sido partícipes de este procedimiento los elementos de carácter técnico y legal que motivaron su decisión. En este caso, la mesa de trabajo justamente está estableciendo esto. Nada más. Aclaro que el mismo no tiende a revisar, alterar, modificar el contenido de la resolución ministerial 090 ni tampoco de la ley 051 y simplemente va a establecer los elementos seguramente que ellos defienden, en este caso el nivel central del Estado, que ha hecho correctamente, y de nuestra parte materializar nuestras denuncias con relación a un proceso llevado indebidamente. Muy bien, muchísimas gracias, secretario, por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón. La posición de Chuquisaca. Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Un saludo cordial. Pero ¿qué pasa en Chuquisaca? Este es el resumen en una nota especial de Pilar Rivero. Hoy, en Sucre se vivió una especie de continuación a la pasada jornada, después de que pasadas las 2 de la madrugada, el Ejecutivo Máximo de la Central Obrera Departamental diera lectura de los acuerdos arribados con el Ministro de Justicia, el nuevo Ministro de Autonomías, autoridades departamentales y organizaciones sociales con relación al tema límites y el campo Incahuasi. Es decir, se mantendrán las regalías acumuladas con el marco de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Estos acuerdos no fueron bien recibidos por diferentes sectores que asumen desde hace varios días piquetes de huelga de hambre. Como una burla, otro aspecto de humillación hacia Chuquisaca, porque ha venido una autoridad nacional, como es el ministro Arce Saconeta, con su viceministro de Autonomías, solamente a hacerse la burla del departamento, tratando de hacernos creer, tratando de que nosotros no pensamos, ¿no?, de que nos van a poner el dedo a la boca. Frente a ese panorama, el Comité Cívico convocaba a una reunión de emergencia para ratificar y masificar las medidas ya asumidas desde el fin de semana o suspender las demandas, mientras las marchas y bloqueos continuaban en la capital. Se ha determinado continuar, apoyar a estas movilizaciones, pero con un fin muy importante, es más cívico que político. Nosotros como juntas vecinales más nos caracterizamos por lo cívico y es en esta razón que nosotros pues estamos apoyando a esta movilización, puesto que afecta a Chuquisaca y nosotros como chuquisaqueños queremos que primero
se respete a lo que es Chuquisaca y todas nuestras reivindicaciones. Fue cerca al mediodía de esta jornada que el Comité Cívico, luego de esa reunión, determinaría continuar con los bloqueos, piquetes de huelga de hambre y paro cívico indefinido. Se ratifica el paro cívico indefinido en todo Chuquisaca, con piquetes de huelga de hambre y bloqueo de caminos en toda la ciudad. Se rechaza la propuesta del gobierno por considerarla una burla a los intereses de Chuquisaca. De esta forma, Chuquisaca, frente a una serie de dificultades y autoridades en contra, intenta defender lo que considera justo y propio, el campo gasífero, que lleva un nombre quechua, Campo Incahuasi. Hemos escuchado a Chuquisaca, nos vamos hasta Santa Cruz. Eric Landívar, director de Desarrollo de Autonomías de la Gobernación Cruceña. Buenas noches, bienvenido, director. Buenas noches, Priscila. Un saludo a toda la población. Por favor, director, ¿cuál es la mirada que tiene Santa Cruz respecto a lo que está pasando en Chuquisaca? ¿Se vive jornadas de bloqueo, paros y demás? Bueno, nosotros vemos con mucha preocupación todo el conflicto que se ha generado tanto en el departamento de Chuquisaca como en el departamento de Santa Cruz. Al final, nosotros hemos sido claros y enfáticos al señalar de que esto es un conflicto provocado por el gobierno nacional, que lamentablemente utilizó y se hizo la burla del departamento de Chuquisaca con la única intencionalidad de perjudicar al departamento de Santa Cruz a través del congelamiento de las regalías que le corresponden a nuestro departamento. Bueno, hace instantes estábamos en un contacto con el secretario de la Gobernación chuquisaqueña y nos aseguraba que se está llevando adelante un diálogo con el gobierno central donde se habían pedido algunos puntos, entre ellos apartar a Hugo Siles como viceministro de Autonomías, que se ha cumplido, se ha cambiado a la autoridad. Explorar campos gasíferos, hay la intención de explorar nuevos campos gasíferos dentro del departamento de Chuquisaca. Y la tercera que se está llevando adelante, que tiene que ver con una mesa técnica de trabajo, donde se está analizando esta resolución del ministerio, la resolución ministerial, que establece los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. ¿Cuál es su criterio en torno a lo que está sucediendo con ese diálogo? Bueno, nosotros esperamos de que esto que se está llevando a cabo, estas relaciones o este diálogo entre el gobierno nacional y Chuquisaca, no sea para generar mayores conflictos. Creemos hoy en día de que ya hay cuestiones técnicas que están saldadas, el tema de los límites ya está prácticamente definido, estaba definido ya por leyes históricas, lo que refería a la zona del Incahuasi, y con la promulgación de la última ley por parte del gobierno nacional, prácticamente se delimita el 100% del departamento de Chuquisaca y Santa Cruz, los límites que corresponden a estos departamentos. Creemos de que esto es algo que ya ha sido definido conforme a ley corresponde, y bueno, esperemos de que más bien no se den pasos hacia atrás a lo que se ha avanzado y que más bien se pueda dar soluciones a las problemáticas que han sido planteadas y sobre todo a la demanda principal del departamento de Santa Cruz, que es el levantamiento de la medida injusta que fue practicada al congelar las regalías departamentales del Pozo Incahuasi, que, reitero nuevamente, corresponden al departamento de Santa Cruz. Bueno, el ministro de Justicia ya ha anunciado que esta determinación realizada por un juez en Santa Cruz, el juez Guzmán, está siendo procesada porque no ha sido acorde a las normas, decía el ministro de Justicia, y que no corresponde descongelar las regalías. Bueno, nosotros lamentamos mucho las declaraciones del señor ministro, porque prácticamente lo que él está diciendo es que va a incumplir un fallo judicial. El señor ministro prácticamente se está dando la potestad de decidir qué fallo cumplir y qué fallo no cumplir. Eso es contrario a cualquier Estado de Derecho. La sentencia que fue emitida o la orden de descongelamiento de las regalías departamentales es una determinación que se mantiene vigente, más allá de las acciones legales que desea asumir el gobierno nacional en vista a seguir perjudicando al departamento de Santa Cruz. Sin embargo, el plazo que fue establecido es un plazo que tiene que cumplirse. Las resoluciones
por parte de los jueces que en este caso actúan como jueces de garantía son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Por tanto, no puede un ministro desconocer este fallo judicial. Todas las acciones que ellos puedan hacer no tienen por qué entorpecer el resultado de este fallo judicial que tiene que aplicarse, y que en todo caso nosotros desde el primer momento como Gobernación de Santa Cruz señalamos de que efectivamente es un fallo que tomábamos con mucha cautela, porque si bien, reitero, es de cumplimiento obligatorio e inmediato, pero también es cierto que está sujeto a una revisión por parte del Tribunal Constitucional. Ahora, director, pero también existen las jerarquías jurídicas y ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional respecto a este tema y había establecido 2 puntos importantes. 1, primero, que se congelen las regalías. 2, que se haga un nuevo estudio luego de delimitar justamente este tema, este conflicto limítrofe que hay entre Chuquisaca y Santa Cruz. O sea, ya el Tribunal Constitucional ya falló. Ya había una sentencia constitucional. Un fallo o una sentencia de un juez de garantía está sobre el tribunal. Mire, en este caso el juez de garantía actuó como tal. Entonces aquí no se trata de que un fallo prima más que el otro. Aquí más bien lo que vemos es una parcialización por parte del gobierno nacional, porque anuncia con proceso penal al juez que ordena descongelar la garantía. Sin embargo, no se pronuncia sobre los jueces que fallaron en la sentencia que congelan las regalías, porque se ha demostrado y el propio gobierno nacional ha reconocido que ese fallo, esa sentencia que congela las regalías del departamento de Santa Cruz es un fallo errado, es un fallo que se sustenta en un error. Por tanto, es un fallo que más bien comete una injusticia. Y aquí lo que vemos es que el gobierno nacional prácticamente no ha hecho nada para reparar esa injusticia que perjudica netamente al departamento de Santa Cruz. Reiteramos nosotros nuevamente, esa sentencia que fue la que determinó y ordenó el congelamiento de nuestras regalías departamentales es un fallo que se sustenta en un error que ha sido reconocido por el propio gobierno nacional. Recordemos que el ex ministro y ahora también ex viceministro Hugo Siles prácticamente puso en cuestión los límites oficiales entre Chuquisaca y Santa Cruz, y es en base a esa mala información o una información malintencionada por parte de este señor que el Tribunal Constitucional falla de manera errada. Aquí lo preocupante es que se pretenda asumir acciones legales contra una autoridad judicial y sin embargo no se hace nada en contra a otras autoridades judiciales que también han errado en cuanto a sus determinaciones, perjudicando en este caso al departamento de Santa Cruz. Entiendo la posición, director, pero no me explica en torno a las instancias judiciales que tenemos en nuestro país. Tenemos el nivel departamental, tenemos la apelación, y en la mayor instancia que tiene nuestro país, según la Constitución, es el Tribunal Constitucional. O sea, lo que ellos definan es de cumplimiento obligatorio. Más allá que, como usted dice, se ha utilizado información errónea o no, ya hubo un pronunciamiento respecto a este tema. A lo que me voy es, entonces, cualquier fallo de algún juez está sobre el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Existe esa figura? Esa es la pregunta. Priscila, todo fallo judicial es de cumplimiento obligatorio, y en este caso los fallos que emiten los jueces de garantía o tribunales de garantía son de cumplimiento inmediato y obligatorio. También es cierto de que estos fallos obviamente no son definitivos porque tienen que ir en revisión al Tribunal Constitucional, así lo ordena nuestra propia norma jurídica. Entonces, si bien este fallo es de cumplimiento inmediato y obligatorio, como lo venimos diciendo, pero también es cierto, y por eso desde un momento la Gobernación de Santa Cruz señaló que asumía esta determinación con mucha cautela, porque es evidente que este fallo, esta determinación que ordena el descongelamiento de las regalías, tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional. Así lo determina las leyes. Y es este Tribunal Constitucional el que, si ve de que ha habido una vulneración, de que no se ha dictado el fallo de manera correcta, tiene toda la potestad de revertirlo. Por eso también nosotros desde un inicio señalábamos
de que para que nosotros consideremos de que este conflicto, el tema del congelamiento de las regalías, se dé solucionado de manera definitiva, es necesario el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eso lo dijimos siempre desde el primer día. Por esa razón también la Gobernación ha acudido al Tribunal Constitucional para que este órgano pueda pronunciarse, ratificando u ordenando también por su parte el descongelamiento de las regalías de Santa Cruz. Al Director, final, los mecanismos... Sí. Si me permite, por favor, algo que quiero que me explique. Si va a ir en consulta al Tribunal Constitucional y fue el propio Tribunal Constitucional quien congeló, al decir, sí, el señor juez de garantía tiene la razón, estaría en contra de su propia sentencia, creo. Eso tendrá que determinarlo el Tribunal Constitucional. En primer lugar, hay que recordar también que son magistrados diferentes. No ha habido un cambio de magistrados a los cuales dictaron el congelamiento de las regalías de Santa Cruz. Y más allá de las personas, nosotros esperamos de que este Tribunal Constitucional se dé cuenta de los errores y los fallos que ha sustentado la sentencia constitucional emitida contra Santa Cruz y pueda resolver la injusticia. Aquí, más allá de los formalismos, de si es una sentencia constitucional o una sentencia de un juez de garantía, aquí, Priscila, y para que la ciudadanía lo tenga claro, lo que hay que enmendar es una injusticia que se ha cometido contra Santa Cruz. Hoy en día estamos en este embrollo jurídico que usted trata de resolver también aquí con las consultas que hace, de cuál fallo prima, de si se puede revertir, no se puede revertir, si está por encima del fallo del Tribunal Constitucional. Al final, este embrollo jurídico en el cual nos encontramos inmersos ha sido provocado por el Gobierno Nacional. Y lo hecho, lo concreto y lo real es que al final el departamento de Santa Cruz sigue perjudicado porque sus regalías siguen congeladas y no podemos brindar los servicios y las... Vamos a tratar de recuperar el contacto con el director de Desarrollo de Autonomías de la Gobernación de Santa Cruz. Ahora sí, por favor, termine su idea. Nos decía que se ha sentido perjudicado el departamento por el congelamiento de las regalías. Sí, le decía a Priscila de que más allá de este embrollo jurídico en el cual nos encontramos, que el congelamiento, más allá de esto, lo cierto y lo real es que el departamento de Santa Cruz sigue afectado por el congelamiento de sus regalías departamentales. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Era muy importante escuchar a la gobernación cruceña también en torno a lo que está sucediendo y esperemos que se pueda solucionar este conflicto entre hermanos departamentos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Priscila. Buenas noches. Bueno, eso es lo que está pasando, amigos, así que vamos a seguir con otros temas en Todo a Pulmón. A continuación, el show de goles.